Biblias, hermanos, en el segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, todos que tengan su Biblia, por favor, ábranla. Y vamos a ver el capítulo 33. Aquí hay un asunto muy interesante en la vida de este personaje, muy importante, que se llama Moisés, que fue igual que tú y yo, nacido de mujer, igual que tú y yo, con un montón de conflictos y problemas, pero en un momento dado se encuentra con su Creador y la vida le cambia extraordinariamente. Ahora en el capítulo 33 nos encontramos con él, caminando con el Señor tal como tú y yo lo estamos haciendo. Caminando exactamente, quizás muy parecidamente como tú y yo lo estamos haciendo, en una misión que parece imposible hacer las cosas. En una misión que a veces nos fatigamos, nos cansamos y nos preguntamos y decimos, Señor, ¿por qué está tan difícil las cosas? En una misión en medio de un desierto, y tú y yo tenemos un desierto, hermanos, adelante de nosotros. Pero delante de nosotros, hermanos, está la promesa de Dios, como la está con Moisés. Delante de él estaba la tierra prometida, como estaba contigo. Capítulo 36, y quiero que veamos el versículo 12 al versículo 19 únicamente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés le dijo al Señor, capítulo 33, versículo 12 al 19. Éxodo 33, 12 al 19. Moisés le dijo al Señor, tú insistes de que yo deba guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También, dice la palabra de Dios, me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré qué verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a ver tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que pidas, dijo el Señor a Moisés. Pues cuenta con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarte. Muy interesante exposición, muy interesante lo que aquí se escribe, lo que aquí denota en la historia. Es muy importante, hermanos, que podamos entender esta relación que tiene con el pueblo de Israel, con el pueblo inicial de Israel, pero también lo que ahora implica con nuestra vida, ahora con lo que es con nuestra relación. Y definitivamente yo creo que todos nosotros nos encontramos como Moisés en un momento dado, como decía en un principio. ¿Es verdad? Sí, es verdad, conocemos al Señor, hemos amado, estamos apasionados por el Señor, le hemos conocido. Y cada quien tuvimos ese momento tan especial de haber conocido al Señor de una manera tan especial. Todas las situaciones en las cuales podemos ver a cada uno de ustedes han sido y fueron tan especiales en su vida que podemos contar testimonio tras testimonio de cómo el Señor hizo algo maravilloso en cada uno de ustedes, cómo el Señor realmente aplicó su amor, su compasión, su misericordia con cada uno de nosotros. Y eso resultó simplemente algo maravilloso, algo extraordinario, algo excepcional, algo que simplemente la gente también se maravilla. La historia, hermanos, nos dice, igual que tú y que yo,
que Moisés no estaba en un principio todo dispuesto, a pesar de que había recibido información en su familia, como tú y yo recibimos información de Dios, del Creador, en nuestra familia, sea cual sea, de una manera u otra, hubo un poquito de información acerca de lo que era Dios, acerca de del Creador. Tuvimos un poquito de noción de lo que realmente era ese ser extraordinario que cuando mirábamos el cielo nos maravillábamos, si era de día nos maravillábamos enormemente, si era de noche con más razón. Os maravillamos de ver tantas cosas esplendorosas y realmente no encontrábamos manera de explicar tantas cosas, pero ahí estaban, es real, ahí estaban. Y es formidable, hermanos, lo que el Señor trató con Moisés en muchas maneras, cómo Dios trató contigo desde pequeñito, desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que saliste del vientre de tu madre, de que empezaste y empezamos a crecer y a desarrollar nuestra vida, cómo la misericordia de Dios fue con nosotros, cómo mamá, como papá estuvieron atentos a nosotros, cómo tuvimos esa hermosa desarrollo y crecimiento y recibimos información por lo que mamá y papá nos platicaban acerca de Dios. Igual que Moisés recibió información. La circunstancia de Moisés fue un poquito diferente quizás a la tuya. Él estuvo en peligro de muerte y su mamá tuvo la oportunidad, tuvo la valentía, hermanos, de salvarlo y ponerlo en una pequeña embarcación que flotaba y la metió junto con su hermana Miriam, mayorcita de edad, la empujó hacia adentro, hacia el palacio, en ese río peligroso en gran manera. Y arriesgó su vida, María arriesgó su vida y llevó hacia un lugar, y ahí fue encontrado por la nobleza real, por la princesa. Y la historia conocemos que Moisés, hermanos, creció. Sus primeros 40 años creció en la cultura egipcia, creció en la creencia, en el desarrollo egipcio. Creció y se desarrolló en la mejor casa, en la mejor tipo de habitación o de comodidad que podía tener en aquellos años, en el imperio más grande que había en aquel tiempo, con la mejor educación como nadie la podía haber tenido, y creció, hermanos, siendo un hombre capaz de hacer tantas cosas y tener la gracia del faraón. Pero un día conoció, como tú y como yo, empezó a ver algo que sucedió en nuestras vidas, que empezaron a inquietarnos acerca de que sabemos quiénes somos, sabemos que nacimos y sabemos muchas cosas, pero realmente queremos encontrar más acerca de nuestra identidad, quién soy y por qué soy. Empezamos a cuestionarnos, no sabemos toda la respuesta, y la información que recibió Moisés en aquel tiempo era que le dijeron que él era israelita, supo que sus raíces eran israelitas, y un día su pasión por ser israelita le causó un gran problema porque defendió a un israelita y se metió en problemas. Fue tanto lo que sucedió que causó una muerte de una persona y tuvo que huir, se sintió incómodo y se huyó. Ahí empezó los siguientes 40 años de Moisés. Ahí es donde empieza, así como tú y como yo, empezamos en nuestra vida a indagar quién somos, cuál es el propósito de nuestra vida, por qué estamos aquí en esta tierra, por qué hemos venido a poblar esta tierra, cuál es la razón de nuestra vida. Y Moisés, hermanos, salió huyendo, siendo que era príncipe, siendo que prácticamente tenía todo bien ganado, todo bien establecido en su entorno. Yo me imagino que simplemente no le iban a hacer nada por haber cometido esa situación, o lo iban a pasar por alto, pero sintió tan incómodo que huyó. Pero igual que tú y yo, huyendo por la vida, huyendo por los caminos que nos traían la vida, por los caminos que realmente a veces nos avergonzamos cómo andábamos, de igual manera Moisés, hermanos, empezó a caminar por el desierto buscando todavía respuestas para su propósito en su vida. Y conoció y estableció una relación ahí con personas, y se hizo, después de haber sido príncipe, después de haber sido un hombre importante en la nación de Egipto, se constituyó
en un cuidador, en una persona que cuidaba ovejas o chivos. Él había tenido una relación amorosa y se casó con la que era su esposa, y su suegro, Jethro, era el dueño de ese ganado pequeño, chivos y borregos, y después de haber tenido toda la opulencia, todas las cosas mejores que pudo haber tenido como príncipe, como hijo del faraón, ahora se encontraba cuidando chivos. Pero sucede algo, y es exactamente lo que sucede con nosotros. En un momento dado nuestra vida llega tan bajo, en un momento dado nuestra vida llega a ser una situación tan caótica, tan difícil de entenderme yo mismo, por qué existo, para qué existo, por qué he llegado a este punto en mi vida, teniendo cosas, haber vivido cosas buenas. De repente yo me empiezo a avergonzar de mi propia existencia, de mi propia vida, y me doy cuenta que lo que estoy viviendo ahorita es una farsa, es una vergüenza, y simplemente no sé de dónde, qué hacer con mi propia vida. Así le sucedió a Moisés en un momento dado, cuando él estaba enfrascado en su vida, enfrascado en su situación en la cual él estaba viviendo. De repente encuentra por allí un pequeño arbolito, una zarza, un pequeño arbusto que empieza a arder. Esto es típico, hermanos, en esta región. Con los cambios del sol, la refracción de la luz, con ciertos granos, ciertas piedras, ciertos movimientos que hace la luz, empieza a encenderse los pequeños arbustos, y es verdad, se encienden y se apagan inmediatamente. Pero sucedió algo maravilloso que le sorprendió a Moisés. Esa zarza no se consumía, seguía ardiendo, y le llama la curiosidad a Moisés y empieza a acercarse hacia la zarza. Y es exactamente lo que sucedió contigo y conmigo. Sucedió que empezamos a acercarnos a ver qué es lo que estaba sucediendo, a ver qué es eso sobrenatural que mi abuela, que tu tía, que tu pariente, simplemente los veíamos con una pasión muy diferente a la que tú no tenías, a una relación con Dios a la cual tú no tenías, y de repente llegas a ese punto donde Dios empieza a platicar, a tener conversación contigo, porque empiezas a quebrantar tu ser, empiezas a quebrantar tu alma, empiezas a quebrantar tu vida, y simplemente lo que sucede es que te empiezas a abrir a Dios para ver qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Y de repente escucha la voz de Dios como tú la escuchaste. Quizás no escuchaste la voz de Moisés, pero escuchaste la voz de Lidia, escuchaste la voz de Juan, Laura, Bernie, Juan, Jesús, Wilmer, Javi. Escucharon la voz, cada uno de nosotros, cómo el Señor estaba tratando con nuestra vida, cómo el Señor empezó a tratar con cada uno de nosotros tan personal. Se espantó, igual que tú te espantaste cuando llegaste por primera vez y viste lo maravilloso que Dios era con otras personas, lo extraordinario que Dios estaba haciendo con otras personas que tenían una fe muy diferente a la tuya. Se sorprendiste de algo que tú querías tener, pero no podías tenerlo. Sucedió con Moisés exactamente lo mismo. Él estaba allí viendo la zarza ardiendo, y de repente escucha la voz: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Sorprendido el hombre, hace caso. ¿Y qué sucede, hermanos? Que la vida de Moisés cambia rotundamente. En el capítulo 33, hermanos, encontramos a un Moisés ya avanzado. Cuando digo avanzado, significa que ha habido madurez, ha habido una relación tan especial con aquel que encendió esa zarza para que no se consumiera. Y sucede, hermanos, que en la vida de Moisés ahora nos encontramos donde él ya había hecho varias cosas, donde él ya estaba escuchando la voz de Dios, donde ya había una interacción, un diálogo, hermanos, con Dios tan extraordinario. Y la historia, hermanos, de Moisés es algo fantástico, es algo maravilloso. Lo mismo sucedió con tu vida. Cuando tú y yo tuvimos ese encuentro personal con Jesucristo,
nos dimos cuenta sinceramente que era diferente, que era algo que tú necesitabas, que era algo que realmente deseabas de todo corazón tenerlo, de todo corazón decir, yo necesito de esto, yo no quiero apartarme de aquí, yo sé que lo que yo vivía ahora no me sirve para nada, lo que quiero es a Cristo, lo que quiero es al Señor, yo quiero que Él haga en mi vida. Y tú lo deseaste de todo corazón, Moisés lo hizo y empezó a haber una interacción tan preciosa, tan hermosa. Nos encontramos en el capítulo 33, hermanos. Moisés ya ha tenido experiencias gloriosas. Aarón, su compañero, su hermano, y él habían ido ante Faraón, hermanos, habían estado ante Faraón. Regresó, hermanos, después de 40 años de estar en el desierto, regresó a Egipto. Y claro, todo había cambiado, todo había cambiado. En 40 años muchas cosas cambian. Y definitivamente se encontró que la mano de Dios estaba con él, que el Señor estaba con él. Pero ahora nos encontramos, hermanos, a un pueblo que él estaba dirigiendo, un pueblo que él estaba pastoreando, a una nación que había salido de Egipto, la estaba sacando de Egipto, y estaba en un punto en el cual estaban tomando una decisión muy importante, y Moisés, y el trabajo de Moisés en un momento dado sentía que no estaba avanzando, que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Como resulta muchas veces contigo, cuando ya has avanzado en la vida cristiana, tal parece ser que estás nada más patinando, no avanzas, no desarrollas, no pasa nada en tu vida. Sientes que lo que estás haciendo no está avanzando para nada. Y a pesar que tienes buena comunión con Dios, a pesar de que Moisés tenía buena comunión con Dios, buena relación con Dios, ahora se encuentra con una situación muy diferente. Pero la manera en que Moisés, hermanos, empieza a conversar, a establecer ese diálogo, eso es factible para ti y para mí. Eso lo hemos hecho, eso lo hemos practicado. Y cuando hemos practicado, hermano, esa relación con Dios, cuando hablamos con Dios, y Él habla a través de su palabra a nuestras vidas, o en visión, o en revelación, o en sueños, simplemente cuando estamos metidos en las cosas de Dios, damos gracias a Dios porque Él sigue hablando, porque Él sigue estableciendo el orden que realmente yo deseaba, yo deseo. Pero en un momento dado, hermano, sucede que no está sucediendo algo bueno en nuestra vida, algo está sucediendo equivocadamente. ¿Y qué es lo que pasa? En Moisés, hermanos, él empieza a cuestionarle un poquito acerca del pueblo. Y aquí es donde quiero que entremos en materia tuya y en materia mía. Porque tú y yo somos pueblo de Dios. Porque tú y yo hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Moisés, hermanos, estaba preocupado por el pueblo. Como tú también, como parte del pueblo, estás preocupado por ti mismo, diciendo, Señor, ¿qué va a suceder con mi vida? ¿Qué es lo que sigue en mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? ¿Por qué no están sucediendo cosas tan extraordinarias como deberían de pasar? Hermanos, es algo maravilloso, extraordinario. Muchos años pueden pasar en tu vida, o pocos años pueden pasar en tu vida, en que en un momento dado tú te desvías de las cosas de Dios, tú te alejas de las cosas de Dios, ya no hay comunicación con Dios, ya dejas de estar con la efervescencia, con el gozo de estar en las cosas de Dios, en la casa del Señor. Sucede, hermanos, que el pueblo por allá se encontraba en cierta manera contaminado con el mundo, contaminado con las cosas que traían de Egipto, al igual que muchos de nosotros contaminados con las cosas que traemos del mundo, del pecado, de la secularidad, y queremos traerlas aquí. No se pueden traerlas. Aquí es el templo de Dios, aquí somos el pueblo de Dios, aquí simplemente tenemos que traer lo que al Señor le agrade, lo que al Señor le apetece, lo que el Señor es, lo que el Señor recibe. No solamente nuestras ofrendas, no solamente nuestros diezmos, sino una vida consagrada al Señor. Y eso es lo que el pueblo, es lo que Dios esperaba. Y Moisés estaba interviniendo y diciendo, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando eso? Vemos la palabra, hermanos, y me llama la atención el versículo número 19. El versículo 19, hermanos, es algo que me llama la atención. ¿Saben por qué? Porque Dios establece un orden. Moisés hace una pregunta y quiere realmente tratar
con Dios para que sigan el éxito que hasta ese momento estaba obteniendo. Pero Moisés, hermanos, quiere que siga todo el éxito, con todo fuerte, todo hermoso, pero muchas veces sucede en nuestras vidas lo que a veces sucede en el pueblo de Israel. Vamos a ver el versículo 19. Dice: voy a darte prueba de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia con que quiero tenerla y soy compasivo con que quiero serlo. Y una de las cosas que yo he aprendido, y yo sé que tú has aprendido, es que el Señor, hermanos, te ha dado pruebas. Yo sé que el Señor te ha dado pruebas de que Él ha estado contigo. Yo sé que el Señor te ha dado pruebas de que el Señor no te ha abandonado. Yo sé que el Señor te ha dado pruebas de que Él ha sido efectivo contigo. Yo sé que en un momento dado, a pesar de que en un momento se pone tan difícil en tu vida, que tú sabes perfectamente que Dios es bueno, te ha probado que su misericordia es contigo, que ha estado contigo, que no te ha dejado, que no te ha abandonado, a pesar de que en un momento dado te portaste mal, que te equivocaste en un momento dado y pasaste por una prueba, te das cuenta de que la prueba de Dios está contigo, de que el Señor ha probado que Él tiene compasión de ti, que Él tiene amor por ti, que Él realmente hace cosas hermosas en tu vida. Eso es glorioso. Eso es glorioso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque lo que el Señor tiene para nosotros es todavía más hermoso, más glorioso. Pero una de las cosas es esta. Dice a Moisés: te voy a dar pruebas para que te convenzas de que yo soy Dios, que tengo compasión, que tengo amor con el que tengo que tenerlo, que soy sincero. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado aquí y hemos visto la compasión de Dios, hemos visto el amor de Dios, hemos visto cómo el Señor ha sido clemente con nosotros, el Señor ha sido misericordioso con nosotros, hemos visto su gracia, su gracia. Y cuando yo veo, hermanos, lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, y todavía sigue siendo con el pueblo de Israel, viene algo todavía más glorioso. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos israelitas, nosotros no nacimos de la descendencia de Abraham físicamente. Pero aquí viene algo muy hermoso. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, habla algo extraordinario. En el libro de Romanos, Pablo trata de compaginar la creación desde Noé, desde la creación, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hablando también del nacimiento de una nación y cómo Dios trata con esa nación, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, cómo se actúa esa nación. Y en el capítulo 8 empieza a haber un despegue muy importante en el libro de los Romanos. Yo he dicho, hermanos, que el libro de los Romanos debería llamarse Primera de Hebreos. Y el libro de Hebreos debería llamarse Segunda de Hebreos. Porque el contexto, la enseñanza del libro de los Romanos y la enseñanza del libro de los Hebreos va compaginada una con otra, ¿verdad? A continuación, es el primer tomo y el segundo tomo. Porque realmente las iglesias, tanto como el apóstol Pablo, el apóstol Juan o Bernabé o cualquiera de los apóstoles del primer siglo establecieron, no tenían, hermanos, referencia de lo que era Israel, de lo que era Abraham, de lo que era Isaac, de lo que era Jacob. No tenían, ni mucho menos de lo que era la ley. Galacia no lo tenía, Tesalónica no lo tenía, Colosas no lo tenía, pero el pueblo de Israel sí lo tenía. Y el libro de Romanos, hermanos, habla fuertemente acerca de esto. Y a partir del capítulo 8, Pablo habla hermosamente para aquellos que hemos nacido de nuevo. Y dice así: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora ninguna condenación.
Porque Pablo en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 habla del pecado no solamente de la humanidad, sino del pueblo de Israel. Pero ahora está hablando de algo muy importante, de un pueblo nuevo que había salido, que estaba saliendo con mucha euforia. Y ese pueblo son las raíces de tu fe y mi fe, de la creencia, no siendo israelitas, no siendo judíos de nacimiento, no siendo hebreos. Tú y yo, que somos de la nacionalidad latinoamericana, el país donde somos, ahora Dios nos ha constituido como familia de Él. Ahora somos pueblo de Él. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Y yo quiero que vayan, hermanos, conmigo al libro de los Romanos, y que veamos después del capítulo 8 y el capítulo 9, que es muy hermoso. Y quiero que veamos lo que sigue, lo que está viviendo el pueblo de Israel. ¿Cómo les digo? El libro de Romanos debería ser primera de los Hebreos, y el libro de Hebreos debería ser segunda de los Hebreos, pero no fue así. Yo no soy parte, no soy la confirmación del canon, pero la enseñanza me ha demostrado que Romanos y el libro de los Hebreos tienen la misma connotación hebraica, judaica, mensaje para el pueblo hebreo que se haya convertido al Señor. En el capítulo 9, hermanos, habla, el subtítulo que tiene ahí, habla así: la elección soberana de Dios. Y aquí empieza, hermanos, el apóstol Pablo a poner el eslabón entre lo que estaba en el Éxodo, escúcheme bien, casi 4.000 años de diferencia, a lo que empieza, 2.000 años y pico de diferencia, a lo que empieza a nacer en la época del apóstol Pablo. Ahora, en el capítulo 9, hermanos, en el versículo 16, quiero que vean conmigo los siguientes pasajes, que es muy bonito, muy hermoso. Por lo tanto, dice el versículo 16 del capítulo 9 del libro de Romanos. Amén. Dice así: por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino la de la misericordia de Dios. Diga conmigo: la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla y endurece al que quiere endurecer. Pero tú dirás: entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú, pues, para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer lo mismo con sus vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Y que, pues, si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que están en objeto de su misericordia, y a quienes de antemano preparó para esta gloria. Esos somos nosotros, a quien Dios llamó no solo entre los judíos, sino que también de entre los gentiles. Así que dice Dios en el libro de Oseas: llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo, llamaré a mi amada a los que no son mi amada, y sucederá que en el mismo lugar donde les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. Versículo 27, pongan atención. Isaías, por su parte, proclama respecto a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, no solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos como Sodoma, pareceríamos a Gomorra. ¿Qué significa todo esto que estamos leyendo, hermanos? Significa, hermanos, que Dios estableció un orden. Dios atrajo a Israel, lo trajo para sí, pero empezó a levantar a un pueblo diferente al pueblo de Israel.
Ahora tú y yo hemos sido escogidos. Ahora tú y yo que no éramos pueblo, somos pueblo de Dios. Ahora tú y yo que no éramos nación, ahora somos nación. Ahora tú y yo que no éramos pueblo santo, ahora tú y yo somos un pueblo santo. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. De tal manera que tú y yo ahora nos constituimos, hermanos, como pueblo de Dios. Y eso es lo hermoso, lo divino, lo glorioso. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un propósito todavía más hermoso que cumplir. ¿Cuál es la misión de Israel? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de Israel, la misión tuya y mía como iglesia, es revelar al hombre, revelarle a Dios. Decirle, este es Dios, pero déjeme decirle, no es que lo traigas tatuado, como una vez me dijo, yo soy cristiano, me dijo un hombre, yo soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, y traía un tatuaje, traía una imagen de un Sagrado Corazón pegado a su pecho, y otro traía otra imagen de Jesucristo en su espalda diciendo que él era cristiano. No se trata de tatuajes, no se trata de colgarse 18 quilates, no se trata de colgarse 10 quilates o 14 quilates de oro, de cualquier cosa, sino es vivir la vida cristiana. Realmente vivir lo que el Señor quiere para nosotros. Dios está levantando, Dios ha levantado, Dios está levantando desde el Éxodo, lo que vimos en el capítulo 33. Ahora, en el libro de Romanos, hermanos, Dios está estableciendo un nuevo orden, de la cual tú y yo ahora somos parte. Somos parte. Hemos alcanzado misericordia. Donde no la había, donde no nos podía haber misericordia, ¿saben qué? Dios ha obrado en misericordia. Tú que estabas en desecho socialmente, que realmente no servías, no teníamos una identidad clara de lo que era mi vida, lo que era mi vida, nos damos cuenta, hermanos, que en el amor de Dios, que lo que Cristo hizo en mi vida fue tan especial, tan extraordinario, que lo que sucede es que ahora me siento hijo de Dios. Me siento pueblo de Dios, me siento que yo también soy sal de la tierra, yo también tengo un mensaje que dar, tengo que revelar, tengo que dar a conocer lo que Dios es, lo que Dios ha sido para mí y lo que Dios puede hacer para el mundo. Es el mensaje que tú tienes que dar, es el mensaje que tenemos que proclamar. En el Antiguo Testamento encontramos al pueblo de Israel. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, encontramos un pueblo nuevo. Pueblo adquirido por Dios. Y el propósito, hermanos, de esa adquisición, Pedro lo menciona. El apóstol Pedro lo menciona. Pedro dice, en otros tiempos ustedes no eran pueblo, ahora son pueblo. En otro tiempo vivían como extranjeros, como advenedizos. Pero ahora somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Y saben para qué? Dice la palabra de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de tu vida. Es el propósito de nuestra vida. Comunicar a la gente el amor de Dios. Proclamar a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Saber que la intención tuya era buena y quizás era sana, pero nunca se logró nada. Hasta que le entregaste tu vida a Cristo. Hasta que el Señor hizo el milagro perfecto. Lo que era difícil para ti, lo que era imposible para ti, ahora en Cristo no lo es. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó el pecado de todos nosotros. Eso es hermoso, eso es divino. Y lo que tenemos que hacer es simplemente decirle al Señor, gracias por acordarte de nosotros. Gracias por amarme. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias porque no debiendo, realmente, o no entendiendo, ahora sé que soy tu hijo. Ahora sé de que no solamente soy criatura tuya, sino soy hijo tuyo. Y es lo que hace la diferencia. Estábamos orando una ocasión, y yo digo en mi oración,
Dios y Padre nuestro. Y la persona empezó a llorar, la que estaba enseguida de mí. Empezó a llorar. Dijo, yo no puedo hacer esa oración. No puedo hacer esa oración. No me sale decir esas palabras. ¿Cómo es que le salen a usted esas palabras? Y me pongo a pensar, es exactamente lo que vivíamos. En el inicio de la oración, esta persona se sorprendió. Dios y Padre nuestro. ¿Por qué digo eso? Porque cuando no tenías a Cristo, no podías mencionar con sinceridad la palabra Dios. ¿O cuántos de ustedes lo harían? Lo hicieron. A veces decíamos por buen nombre, por así bien religiosamente decíamos Diosito. Pero realmente no teníamos convicción de eso. No teníamos. Pero ahora, hermanos, han cambiado tantas las cosas que ahora que somos, que le hemos aceptado, que le hemos recibido, ahora que somos pueblo de Dios, nos hemos constituido, hermanos, en hijos de Dios. Escúcheme bien, no sobrinos de Dios, hijos de Dios. Y ya les dije en una ocasión, cuando llegó una persona ahí de los rosolistas que por mal nombre se llaman testigos de Jehová. El nombre real debería ser ruselistas, porque siguió el ruso. Llegó ese testigo de Jehová y cuando estaba compartiendo con él le dije, ¿sabes qué? Yo te invito a que dejes de ser testigo, que seas hijo de Dios. Porque tiene más fuerza un hijo que un testigo. ¿Verdad? Y hermanos, Dios te ha dado a ti una hermosa posición en el reino de los cielos. Aquí en la tierra. Eres hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Porque otros no lo han adquirido, otros lo han rechazado, se han apartado, han dejado, pero tú sigues firme siguiendo las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno? Porque Dios es bueno. Porque eres misericordioso. Porque Él tuvo amor para ti. Él tuvo misericordia para ti. De tal manera que tú mismo te has dado cuenta que lo que antes era muy difícil para ti, decirle a Dios, Dios, ahora decís, Dios mío, Padre mío. Hermanos, y la verdad es que nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Y lo que mora en ti, lo que mora en mí, el Espíritu Santo que mora en mí, es el que nos identifica y decir, este es mi hijo amado, te dice el Señor. Esta es mi hija amada, esta es mi hija amada. ¿Amada por qué? Amado porque, ¿sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios a ti, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Él te amó, por eso eres amado. Por eso eres muy amada y muy amado. Porque el Señor reveló en Cristo Jesús toda su misericordia, todo su amor. Y simplemente tú lo que dijiste, sí, es verdad, yo te necesito, abro mi corazón, te acepto como mi Salvador. Eso es lo que sucedió. Lo hermoso, hermanos, es que el Señor amplía todavía su misericordia, grande y hermosamente. Porque Dios nos tiene aquí, Dios te tiene aquí, como pueblo muy especial. ¿Saben para qué? Para que comuniquemos con otros. Y es hermoso. Cuando yo terminé la oración, me dijo la persona, yo quiero que me escriba esa oración, qué bonita está. ¿De dónde la agarró? Yo sé que lo mismo le han dicho a ti. Aunque se burlan de ti, aunque se han burlado de ti, tú sabes que se han burlado de ti. Cuando ven tu fe caminando, cuando ven lo que tú estás haciendo en Cristo Jesús, te dicen, yo necesito lo que tú tienes. O a veces te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que tú pidas, porque a mí no me escucha Dios. A mí no me escucha Dios. Es algo maravilloso, hermanos. Y es un testimonio glorioso cuando la gente se ha dado cuenta, hermanos, que no solamente somos parte de la creación de Dios,
sino la gente se ha dado cuenta, hermanos, que hay algo importante. ¿Saben por qué? Porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Ese es Cristo el Señor. Él es Cristo. Él está contigo. Él está en ti. Por lo tanto, Él es mayor que todo. La palabra de Dios es fiel y exacta. Es fiel y exacta. Moisés decía, dame una prueba. El Señor, te doy prueba de mi amor. Tú le has dicho, Señor, dame una prueba. Y Dios te ha dado pruebas de su amor. Esta noche cuando estaba con los niños y que le pedí a Quincy que levantara sus manos, a mí me sorprendió cuando fui a la visita con Quincy, la última vez que fui al hospital, que fue algo muy sorprendente. Él mismo, hermanos, me dice en inglés, él habla más inglés, dice, Pastor, what are you doing here? Que vine a visitarte. Oh, dice él, va a haber un milagro en este día. Y sabe una cosa, estuve con él un rato, Ashley no estuvo ahí, su mami no estaba ahí con él, y me retiré de allí. Poquito después la hermana Sandra me dice lo que está sucediendo. En menos de ese día sucedió todo. ¿Saben por qué? Porque es la fe no fingida que su abuela le está transmitiendo a su nieto. ¿Sabe por qué? Porque lo que tu niña, tu niño están viviendo es una fe no fingida. Aunque te digan eres una religiosa, aunque dices ya pareces a la pastora Juani, te ves como la hermana Juani, pareces la pastora número 2 o te pareces al pastor. Escúchenme bien, sigamos. ¿Saben por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque en Él tenemos la confianza. Porque Él sacó adelante a Moisés. Él sacó adelante a tantos hombres y tantas mujeres que son antes que tú. Y gloria a Dios, hermanos, porque Dios tiene misericordia contigo. Él te ha dado pruebas.